José Pérez Barboni es diputado electo, Circuito 83, Movimiento Otro Camino. Bienvenido, buen día. Buenos días, Hugo. Buenos días, Dorcas. Gracias por la invitación aquí para hablar un poco más sobre ese post-elecciones y el panorama, ¿no?, que devenga ahora en la Asamblea Nacional. Oye, y no solamente queremos hablar de la Asamblea, la atención nacional está centrada hoy en movimiento ejecutivo. Correcto. Ya ha trascendido algunos nombres del equipo de gobierno del presidente electo Mulino. ¿Qué opinión le merece lo que se conoce hasta ahora? Bueno, estoy teniendo una especie de déjà vu, si no, pues pensamos un poco más allá del 2019, también muchos nombres que llegaron a la palestra en el Ejecutivo generaban gran emoción, decían que eran buenos candidatos, que eran buenas designaciones, y luego del papel a la realidad, pues dejaron mucho que desear. Por eso yo creo que con la madurez que he generado en estos 5 años no me atrevo todavía a cantar victoria, por más de que las hojas de ruta de muchos de estos ministros designados sean buenas. Creo que tenemos que esperar a por lo menos ese primer año de gobierno para ver realmente cómo ejecutan sus funciones. Creo que la tensión principal está en el factor económico. Por supuesto, uno de esos primeros nombres que sale, el del señor Chapman, fue el que generó también gran debate de si era o no una buena designación. Yo creo que él es una persona muy tecnócrata en el tema económico y que de vuelta en papel se ve bien, pero hay que esperar esos primeros 100 días, 6 meses, ese año de gobierno para ver si realmente cumple con las expectativas. El país tiene una situación económica muy delicada, estamos hablando de más de 40.000 millones de deuda, no es la misma situación que recibió, por ejemplo, un Ricardo Martinelli en el 2009 con las arcas sanas, así que creo que la gente tiene esa especie de recuerdo de que como es un gobierno ligado quizás a la figura de Martinelli, vienen buenas cosas en el sector económico, pero tenemos realmente que expandir un poco más allá con la realidad que recibimos, ¿no? Abrir el compás de espera. Sin embargo, los mercados, en el caso del señor Chapman, que lo menciona usted en su respuesta, reaccionaron favorablemente, los bonos en positivo, solamente ante el nombre a propósito. ¿Cómo recibe usted entonces? No, totalmente. Creo que es importante eso, generar confianza en los mercados, claro, generar confianza en todo este tema de la inversión que vamos a necesitar para subsistir los próximos 5 años. Esto, por supuesto, acompañado de otras figuras que se han ido designando. Por ejemplo, creo que el señor Icaza, que fue designado para temas de asuntos del canal, también ha generado de alguna forma u otra alegría en el medio, en el rubro. Y las otras figuras que van llegando, por ejemplo, a Cancillería, del señor Javier Martínez Hacha, las otras figuras que van llegando también al Ministerio de Salud, del señor Fernando Boyd, son personas con experiencia, eso no lo podemos negar. Sin embargo, hay que ver cómo se da la ejecución una vez lleguen a la realidad, cuando la Presidencia de la República los siente en este primer Consejo de Gabinete y diga, señores, esta es la realidad, este es el país que recibimos y no es lo que ustedes pensaban en este primer periodo de designaciones con lo que habían visto desde afuera. Eso significa que hay que verlo con cautela en este momento. Totalmente. Y si me permiten terminar, yo creo que la comisión de credenciales desde la Asamblea Nacional va a ser la más importante en los primeros 6 meses de gestión, porque aunque no sea relacionado con la Asamblea el tema de sus funciones, la Asamblea sí tiene mucho que ver con la designación o la aprobación de las designaciones desde los ministerios hasta los diferentes entes como las instituciones, las direcciones, otras autoridades que también van a acompañar a estos ministros en su gestión. Entonces, tiene que ser acompañado de meritocracia, pura meritocracia y realmente un legado que permita justificar por qué se están designando ciertas personas. ¿Le gustaría estar en esa comisión? Me encantaría poder servir al país en estos primeros meses desde la Comisión de Credenciales. Creo que tengo un buen filtro para poder llegar a hacer las preguntas acordes, investigar los perfiles, las hojas de vida. También creo que desde la Comisión de Relaciones Internacionales puedo seguir apoyando esa gestión, por ejemplo, con el tema de los embajadores y las misiones diplomáticas. Muchas misiones diplomáticas que reciben embajadores que, por ejemplo, se van a Francia y ni siquiera hablan francés. O se van al Reino Unido y ni siquiera hablan inglés. Y estoy hablando de 2 potencias mundiales que ameritan lo mejor de lo mejor en el servicio diplomático. No, y más que nada por lo que está pasando actualmente con el tema de Francia, pero ya también ha trascendido el nombre de nuestro próximo canciller. Su punto de vista. Así es. Bueno, una persona con experiencia también en el sector económico, derecho internacional. Creo que manejar la parte técnica es importante, pero también el manejo político que esta persona tenga. Por ejemplo, él puede ser el encargado de darle un salvoconducto a Ricardo Martinelli para que se vaya a Nicaragua o no, como una de las alternativas a esta figura que ha sido tan controversial en los últimos meses. Entonces, son decisiones rápidas que él va a tener que tomar en base a un gobierno que tiene, y no podemos negar, una afinidad al expresidente Martinelli. Entonces, este tipo de decisiones van a ser importantes para definir qué línea va a tomar la Cancillería, qué línea va a tomar el Ministerio de Economía y Finanzas bajo un Chapman, asuntos del canal que va a hacer, tocar el tema, por ejemplo, de los embalses, si se va a tocar el tema de la crisis del agua. Es decir, vienen decisiones urgentes, ¿no? La Caja del Seguro Social
que aunque el ministro de Salud quizás no tenga la injerencia completa, tiene gran parte en el tema del asesoramiento, ¿no? No, y recordemos que el Ministerio de Salud es el regente de la salud a nivel nacional, a pesar de la autonomía de la Caja. Pero vamos ahora a la Asamblea, porque aquí hemos hablado un poco de cómo va a estar conformada las bancadas, etcétera. Moca no tiene los diputados suficientes para contar con una bancada. Ya ustedes han conversado qué van a hacer, se van a unir a los independientes o van a tomar otro camino, no sé, usted dirá. Bueno, en efecto estamos en otro camino, pero no hemos tenido ninguna reunión hasta el momento con los diputados de esta bancada independiente. Yo creo que esta decisión se tiene que tomar entre diputados electos y eso es muy importante enfatizarlo, porque somos los que vamos a estar los 5 años dentro de la Asamblea Nacional y por supuesto la bancada o el grupo Otro Camino, que todavía no es bancada, quiere tener una autonomía para poder, por ejemplo, mandar a sus actores, como lo son, por ejemplo, el doctor Cedeño, Grey Hernández y mi persona, a comisiones donde se respete nuestra trayectoria profesional y donde podamos aportar. Entonces, esto creo que formaría parte de esa futura conversación que ya hemos estado agendando con la bancada independiente, quien es, por supuesto, con quien se estima que el movimiento Otro Camino va a tener la mayor relación y la mayor afinidad, sobre todo en ese proceso de votaciones, de elección del Contralor, de las reformas al reglamento interno, por ejemplo, en su artículo 230 con los privilegios y así consecutivamente. Pero sin importar lo que suceda, yo creo que estamos tratando de buscar lo mejor para el país, estamos tratando de sumar actores que también piensen igual que nosotros y bueno, se va a estar comunicando, por supuesto, aquí por sus medios. ¿Usted se inclina en esa línea a, no sé, a acercarse a los independientes, a algún grupo político en particular? ¿Se van a mantener en oposición? Porque, insisto, no tienen los diputados suficientes para conformar una bancada única de Moca. Ustedes tienen que tomar una decisión. Usted en lo personal, sí, ¿hacia dónde se inclina? Todavía no tenemos el número para hacer bancada, pero esperemos que después de la impugnación que se va a dar en el circuito 2-1 con el señor Carles, el resultado sea favorable y le permita entonces a Moca llegar al número mágico de 4. Tendrían el número mágico, exacto. Ojo, voy a ser muy realista, voy a ser muy sincero aquí. Lastimosamente nosotros no esperamos que este proceso se resuelva de aquí al 1 de julio, es decir, lo más seguro el diputado electo del PRD que llegó por el 2-1 va a ser el que se vista de blanco y empiece la gestión, pero tenemos un caso muy robusto, muy fuerte, que el equipo legal del partido está trabajando para asegurar lo que es la victoria de un Víctor Carles que después de procesos irregulares consideramos sí llegó a ganar la curul. Ahora, este es el escenario que esperamos que suceda, pero si eso no sucede, nos falta uno todavía. O nosotros tenemos, mejor dicho, que adherirnos a una que ya tenga más de 4. Y yo creo que nosotros no hemos descartado ninguna posibilidad. Claramente las conversaciones iniciales se están dando con una bancada independiente. Hemos tenido acercamientos de otros grupos políticos. ¿Qué otros grupos? Por el momento no puedo revelar esa información, Hugo, pero eventualmente vas a estar enterándote de cuáles son esos grupos. Ahí está PRD, está PP, está Molirena, sí. No es tan difícil. No, claro, pero se pueden dar cuenta por naturaleza. Y dijo grupos. Se pueden dar cuenta por naturaleza cuáles son quizás los que tienen un poco más afinidad, incluyendo por supuesto a la bancada independiente y a otros colectivos que no representan quizás esa vía contraria al movimiento Otro Camino. Los diputados de Vamos ya salieron con el pie derecho, bueno, así lo han considerado algunos sectores en torno a qué privilegios se van a quitar. En su caso en particular, ya usted ha hablado de este tema. Es más, yo creo que usted dijo, yo solamente voy a estar en la Asamblea 5 años, yo no me voy a reelegir. Es decir, ya usted se ha adelantado algunos puntos. ¿Pudieran ir ustedes un poco más allá? Porque cuando vemos la conformación, por ejemplo, del salario de un diputado que suman $7,000 entre $1,800 como salario base. Sin embargo, le sumamos 1,000 de combustible, 1,000 de dieta y por ahí nos vamos, gastos de representación, arriba de 3,200 si la memoria no me falla. ¿Qué elementos pudieran, en el caso suyo en particular, reflejar en la Asamblea que se quieren hacer las cosas diferentes? Y obviamente está el gran reto de un reglamento interno que se quiere cambiar, que lo trató de hacer, en este caso en particular, el diputado Juan Diego, pero bueno, no logró ese consenso. Bueno, Dorcas, yo creo que aquí es importante aclarar que, como bien mencionas, yo soy el único de los 71 diputados electos que ya dijo que no se va a reelegir. Partamos por esa primicia, ¿verdad? Posterior a eso, en el mes de enero, yo presenté un documento, una declaración jurada, donde renunciaba a 5 beneficios que consideraba innecesarios. Entre esos beneficios, renuncié a parte de mi salario. Renuncié a los $1,000 de dieta que recibe un diputado porque no considero justo el término ni lo que viene siendo quizás la categoría de dietas. Entonces, quizás ya son 2 disruptivas que inclusive superan lo que muy bien, y que lo aplaudo, hizo la coalición Vamos y la bancada independiente ahora en total, y que por supuesto otros compañeros de Otro Camino también han utilizado de referencia lo que he hecho para ir también pensando en despojarse de beneficios o de pensar quizás en que no quieren tener un proceso de reelección. Y eso es lo que trata de mostrar el movimiento Otro Camino. Desde enero
de este año ya yo había presentado ese documento. Ahora, teniendo bien claro el esquema del ingreso de un diputado, ¿alguno de ellos puede contarse como beneficio? Bueno, yo siento que no es un beneficio per se el tema de salario, pero sí puede ser un exceso. Porque yo, por ejemplo, no considero que $7,000 deba ganarlos un diputado. El diputado realmente tiene que ser un servidor, tiene que costarle lo menos posible al Estado. Yo como administrador público considero que ese específico rubro, y quizás inclusive el tema de combustible, que es parte de ese desglose, no son necesarios. ¿Cuál sería un salario aceptable desde su punto de vista para un Yo creo diputado? que $5,000 están bastante bien. Lastimosamente, la ley indica que un diputado no puede ganar menos que un ministro. Es que a ese punto le iba por exactamente. y por eso es que entonces se generan este tipo de desgloses que le permiten al diputado, entre 4 desgloses, llegar a los $7,000 que gana. Ahora, ¿por qué tener los desgloses y no tener al final un solo balance? Este es mi salario y se acabó, para que se acaben todas estas especulaciones. Bueno, yo creo que es un tema también de reformar cómo se está entregando este salario, pero digo, se trata de hacerlo lo más puro y transparente posible, pensemos que es el caso, para sumar entonces a esta cifra que definitivamente empata lo que gana un ministro. Pero este tema de los beneficios, por ejemplo, el tema de la telefonía, y me di cuenta después de renunciar, ya es obsoleto, ya no te dan el teléfono per se, te dan data. O sea, y vamos a hablar las cosas claras. El tema de los vehículos, la gente piensa que te dan 2 carros, así coja, aquí tiene dos camionetas, pero no, es que te permiten exonerarle los impuestos a la compra de hasta 2 vehículos y posteriormente entonces ya vuelves a un estatus regular. Ahora, si se trata de ahorro y mostrar algo de austeridad o que la Asamblea debe ocuparse de sus tareas, el mensaje estaría más que nada en lo que es las planillas. Totalmente, y el despacho. El por despacho. ejemplo. ¿Cuánto debería tener un diputado desde su punto de vista para hacer operativo su despacho? Y si usted cree que debe tener derecho a planillas adicionales. Mira, por ejemplo, hay planillas adicionales como las de las bancadas. Y posteriormente, si tú eres parte de la Junta Directiva, tienes otra planilla habilitada. Entonces ya tenemos diputados que hasta 3 planillas tienen. En el caso de un diputado que no forma parte de ninguna Junta Directiva y que no forma parte, por ejemplo, de ninguna bancada o no utiliza el presupuesto, yo creo que $15,000 debería ser el presupuesto máximo. Podemos reducirle $5,000 a los despachos y multiplica eso por 71. Sí. No voy a hacer multiplicaciones en vivo, pero imagínate cuánto sería realmente el ahorro. 15,000 por mes para cada diputado. Sí, 15,000 por mes máximo. Y eso debe representar bien remunerado tu personal alrededor de 5 o 6 personas, incluyendo lo esencial. Asesores, alguien que te apoye con la administración, alguien que te apoye con la parte de comunicación y relaciones públicas. Y ya si entonces necesitas algo un poco más logístico, como un mensajero, un oficinista, también entonces puedes incluirlo con estos $15,000. Y muy pendiente del tema de los cashback, porque al final sí, podemos hablar de $5,000, de $15,000, pero es conocida aquella figura de personas nombradas con un salario de 3,000, 4,000, de los cuales solo le toca un porcentaje y el resto Totalmente. va Y a son otro bolsillo. tan descarados que ellos se quedan con el 80% y a esa pobre persona le dejan nada más el 20%. Y digo pobre porque le están irrespetando su dignidad, pero eso es un delito, eso es especulado de uso en todo el sentido de la palabra, porque son gente que nada más van y cobran y ni siquiera están entonces realizando funciones dentro de ese despacho del diputado. Y ni hablar de los que nombran en los ministerios los gobiernos de turno, porque si tú eres diputado, por ejemplo, de RM, y tú le dices al Ejecutivo, yo te voy a ayudar desde la Asamblea con tus proyectos, pero me tienes que dar 20 espacios en el MIBIOT. Y lo digo con causa de lo que ha sucedido en los últimos años, en el MIBIOT, en el MIDES, en diferentes Oye, instituciones. en la Caja de Seguro Social, Caja de que hubo Seguro un pacto Social. de gobernabilidad, que el país sabía peor aún. cuál era la cantidad de nombramientos a la que tenía un partido político. Pero el tema es, todo eso se conoce. ¿Cómo hacer o qué hacer para que no se repita? Bueno, fiscalización, exponer, creo que ahora somos, bueno, si juntamos a los de Otro Camino y a los de la bancada independiente, somos 23 voces que vamos a estar ahí pendientes de qué está sucediendo en los despachos vecinos y, por supuesto, tratar de que la gente tenga vergüenza, que los diputados actuales piensen, si se quieren reelegir, en que su pueblo entonces no les va a permitir llegar a la curul nuevamente si están haciendo lo que están haciendo. Ahí están varios que quedaron de residuo, ahora cambiaron el tono de voz. Antes decían, yo salí por cociente. La siguiente gestión, yo salí por medio cociente, ahora salieron por residuo, ya después de residuo no hay más nada, Oiga, ya eso se hay que van. cambiarlo, cómo se asignan las curules, por ejemplo, cociente, medio cociente, residuo, que genera Sí. Mucha incertidumbre, ¿no? Es un debate muy latente ahorita mismo. Yo creo que el tema de la representatividad es el principal argumento que defiende este método holandés, el de la asignación de curules bajo cociente, medio cociente y residuo. Pero yo soy un fiel creyente de que tú, por ejemplo, en un circuito plurinominal como el 8-3, deberías poderte ir por tus 5 mejores opciones, independientemente si están en la misma lista o no. Si fuese el caso, los buenos caminaríamos juntos, porque a veces hay hasta división entre los buenos porque no podemos pedir votos para otras listas.
Entonces Sí, veámoslo de esa y esa es esa parte de la perspectiva. realidad. Y hay que cumplir con el tema de la proporcionalidad. Correcto. No necesariamente la proporcionalidad implica que haya circuitos plurinominales, pero es un tema que tenemos que darnos la oportunidad de debatir. Fíjese que aquí busqué la matemática rapidito y fui a la calculadora para no cometer errores públicos. 15,000 por 12 por 71. 12 millones, más de 12 millones de dólares asignado entonces para el tema de planillas, $12,780 a propósito. Pero bueno, Hugo, eso es restándole los 5,000 por mes que entonces después el diputado no estaría utilizando. No, pero es que estaríamos hablando de una realidad, de una realidad, aquí sí. en este sentido, porque recordemos que hay diputados que tienen, que tienen otras planillas, tienen promotores culturales, deportivos, etcétera, que no deberían formar parte del presupuesto de la Asamblea. Volvería la Asamblea Totalmente. a tener un presupuesto más apegado a la realidad, ¿no le parece? Miren, en el gobierno de Endara, yo creo que la Asamblea Nacional se manejaba con un presupuesto menor a 30 millones de dólares. ¿Por qué nosotros ahora tenemos que llegar hasta la cifra absurda de 200 millones de dólares? Yo creo que hay que tratar, en base a la realidad de la inflación y de las necesidades y del alto costo de la vida, equiparar estos salarios para que sigan siendo competitivos, equiparar el presupuesto de planillas para que siga siendo permisivo con el diputado para hacer un trabajo, pero también sin abusar, porque hay abusos. Y eso sin mencionar entonces, por ejemplo, los otros pagos de almuerzo, los otros pagos de las boquitas afuera para los invitados, de los salones tan lujosos que tuve la oportunidad de ir a ver y decía, por Dios, esto es casi como estar en la presidencia de la República. Y cuando tú estás en la casa del pueblo, tiene que ser lo más representativo del pueblo, claro, sin chabacanería y que no sea feo, pero también los lujos que uno ve ahí es innecesario a Es veces. que estamos hablando de un órgano del Estado, Correcto. donde llegan mandatarios, donde llegan visitantes internacionales. Tiene que haber algún nivel de majestad, pero con sobriedad. Correcto, con sobriedad. No puede parecer un club social. Lo siento. Muchísimas gracias, señor Barboni, por acompañarnos a las caras nuevas que vendrán a la Asamblea Nacional.